Esta imagen que recorrió el mundo es la imagen de un jugador de fútbol que le impacta una patada a un integrante de la tribuna. ¿Pero qué hay atrás de la foto? Es muy sencillo juzgar a veces de acuerdo a un titular y a una imagen. En tanto y en cuanto lo primero que los ojos reciben es a lo cual uno, pareciera ser, enfoca sus conclusiones. Por eso también es tan fácil para los medios vender la información que a veces trata de generar o inducir a una manera de tratar el poder. En esta imagen de Cantona se ve a un jugador de fútbol golpeando a una persona y en donde el verdadero protagonista de la foto es el fotógrafo, que toma la fotografía, que la lleva al diario sin mediar ningún tipo de análisis y que el diario la publica. Y al otro día, el mundo del fútbol pedía la cabeza de un acelerado Cantona, porque era más fácil culpar a un tipo que de repente había tenido durante sus años de carrera ciertas actitudes que lo enfocaban como el malo de la película. Porque es cierto que Cantona, como bien se dice a veces en el ideario, se le saltaba la chaveta y terminaba haciendo fules imposibles. Pero lo cierto es también que asumiendo sus culpas, levantaba las manos, asumía la tarjeta roja y se iba de la cancha. Pero ese día fue muy particular para Cantona. Se había cansado de recibir patadas y patadas y patadas. Entonces ahí el árbitro, que cumple la función de justicia dentro de la cancha, justicia del juego, evidentemente no cumplió tan efectivamente con la parte que le tocaba, ¿no? Un fútbol inglés muy particular en aquellos años. En el año 92 Cantona empieza a ver un poco lo que es sus ganancias futbolísticas, ¿no? Participa incluso de la selección de Francia, de donde había sido vedado muchas veces, pero es la misma selección de Francia que se va a quedar afuera de las eliminatorias que llevaban al Mundial de los Estados Unidos, se van a quedar afuera con Bulgaria. Y en 1994 esa Bulgaria es la que termina eliminando a la selección argentina del doping positivo de Maradona. Pero la carrera de Cantona ya iba en ascenso. Y en el Manchester consigue sendos títulos, la gloria como futbolista, muy tenido en cuenta por Ferguson, que fue el técnico emblemático de los Diablos Rojos. Pero claro, como decía, ese no fue un partido más. Y nos quedamos con la foto. La patada de Cantona, a la cual se la va a llamar incluso, posteriormente, la patada posmoderna o la patada de Kung Fu. Lo que se había perdido de vista, como dije antes, eran las patadas que había recibido Cantona y la reacción, ¿no? Bueno, me pegaron tanto, el árbitro no hace nada, reaccionó mal, lo cual no es justificable. Y que habla también de un poco el temple del francés, que con su camiseta número 7 era amado u odiado. Entonces después, cuando la foto ya circuló, cuando el mundo ya habló, se conoce la verdad. Este integrante de la tribuna había recorrido unos cuantos metros para bajar a insultar a Eric Cantona, que se iba rumbo a los vestuarios. Como bien dije antes, Cantona reaccionaba
levantando las manos, asumiendo la culpa y saliendo de la cancha. A veces en algún intento de sostener su visión de mundo. Francés sucio, volvete a tu casa. Es, entre otras cosas, lo que le dijo este hooligan a un Cantona que no estaba para nada contenido. Matthew Simmons se llama el receptor de la brutal patada de Cantona. Sin embargo, esa brutal patada, días después, se transformó en una patada al fascismo. Porque resultó ser que en cuanto se pusieron a averiguar quién era este Simmons, era un participante fascista de grupos neonazis de amplias tendencias racistas, que encima estaba insultando a un jugador de fútbol muy pancho por su casa en la cancha, como si la vida indicara que nada va a ser juzgado. Tal es así que Cantona recibe una pena durísima, pero en cuanto se empieza a conocer la realidad de los hechos, se le atenúa un poco lo que es la pena y también se culpa a Matthews y se le prohíbe de asistir a las canchas durante un año. A Cantona se lo suspende 8 meses con 2 semanas de cárcel, que después le reducen la pena de cárcel a 150 horas comunitarias. O sea que entre la diferencia de la patada que Cantona le termina dando a este tipo, que evidentemente tenía algunas cuestiones anteriores, la pena parece irrisoria, suspender a este tipo por un año nada más. Estamos hablando de alguien que pertenecía a grupos neonazis. Entonces, acá tenemos algunas cuestiones para analizar. En principio, la foto que recorrió el mundo. Segundo, quién toma la foto. Y tercero, ¿qué cuenta de esa foto? Sin averiguar y sin pensar a dónde podía conducir. Tiempo después, podemos hablar casi ya en la actualidad, Matthew Simmons, perdió su trabajo, algunos de sus familiares dejaron de hablarle y cada tanto siente que la prensa lo acosa. Entonces, si bien de alguna manera podemos decir que ha cumplido otro tipo de condena, que es la condena social, en primera medida no hay que olvidar por quién bramó la gente el día en que Cantona activó la patada posmoderna, y le llaman así por la reacción que tuvo ante un fascista. Dicen que el germen fascista se instaló en 1918 y que después de ahí no fue con el final de la Segunda Guerra Mundial que se terminó el fascismo, sino que ese germen, esa semilla, continuó a través de los años y se fue haciendo cada vez más fuerte. No se olviden que seguimos hablando de racismo en los Estados Unidos. Así las cosas, muchos tildan a esa patada de Cantona como la patada inolvidable. Cantona va a vivir años de grandes desarrollos deportivos, donde va a levantar varias copas, pero a los 31 años va a decir, la verdad, yo ya le di demasiado al Manchester, el Manchester me dio demasiado a mí, no tenemos más nada en común, me quiero retirar del fútbol y ser actor. Iba a decir del caso, tengo una pila de buenos momentos en mi carrera, pero mi favorito es cuando le di una patada al hooligan, porque Cantona no tenía nada que lo cazara a ningún lado. En cuanto él veía que las cosas no estaban de acuerdo a lo que el sistema, su sistema,
le indicaba que era lo correcto, inmediatamente se iba. A veces me hace acordar un poco a la personalidad de Bielsa. ¿De quién fue el mejor jugador de la historia en Francia? Si Platini o Zidane, él va a decir ninguno. El mejor jugador soy yo. Con ese tipo de polémica que a veces hasta puede resultar gracioso. Nunca me he movido por dinero. Habría jugado sin cobrar nada. Habría pagado por jugar en Wembley. Entonces, un tipo que es representado por otras características, quizás era demasiado grande para el ambiente del fútbol. Para jugar al más alto nivel, necesitas tener un tipo de inteligencia que no es menos importante que la de un filósofo. Di cosas, muévete. Tiene jugadores que apoyan a la extrema derecha en Brasil. Ahora, cada vez más y más, tienes aficionados racistas en todo el mundo que usan el fútbol. Y los dejamos. ¿Eso está bien? Dice Cantona, que hace poquito estrenó una serie como actor, y nos invita a pensar qué es el sistema neoliberal.